Muy bien, hermanos. Esta tarde, hasta este día, más bien hasta hace 8 días, hemos estudiado por lo menos 48 razones por las que Cristo murió. ¿Cuántos? ¿Habías imaginado tantas razones por las que Cristo murió? A lo mejor tenías en tu mente unas 3, 4, ¿no? Pero son muchas. Lo más importante y lo más hermoso es que cada una de estas razones habla de nosotros. Fíjense quiénes, los seres humanos, pecadores, malos, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, rebeldes. Porque no éramos buenos, éramos malos. Y algunos todavía batallamos con cosas en nuestra vida. Bueno, pues había una razón muy grande para que alguien justo, recto, sin pecado, hiciera lo que nosotros no podíamos hacer para salvarnos. Y por eso Cristo Jesús, en obediencia al mandamiento del Padre, vino precisamente a eso. Pero vino por muchas otras razones. Hoy y en la próxima vamos a hacer un pequeño resumen, a ver si alcanzamos a resumir, no sé, a ver qué nos alcanza el tiempo. Si son 48 razones, vamos a procurar dar un pequeño resumen de cada una de las razones para que se nos quede en la mente el por qué murió Cristo. Empezamos hace ya algunos meses atrás, desde el mes de abril, el mes de la Semana Santa, empezamos a analizar este tema muy importante y hablamos en aquella ocasión que la primera razón por la que Cristo murió por nosotros era para absorber la ira de Dios. Romanos capítulo 3, vamos a estar viajando por la palabra de Dios en cada una de estas razones, por lo que le animo a que usted tenga su Biblia en la mano y lo maneje con esa destreza que ya usted tiene para encontrar los versículos, y leamos ustedes en silencio y yo en voz alta. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso, aquí está hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si Dios no hubiera sido justo, no hubiera habido una demanda que su Hijo sufriera y muriera. Si Dios no fuera justo. Y si Dios no fuera amoroso, tampoco hubiera habido una disposición para que su Hijo muriera. Pero Dios es tanto justo como amoroso. Por consiguiente, entonces, su amor está dispuesto a satisfacer las demandas de la justicia. Nunca nos vamos a asombrar de que Dios nos ama tanto hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y la justicia de su ira contra nosotros. E incluso muchos cristianos no han alcanzado a entender lo serio que es el pecado del hombre y lo justo que es la ira de Dios contra nosotros. Si nosotros podemos darnos cuenta de esto, entonces vamos a estar eternamente agradecidos con Dios por todo ese amor que Él tiene por nosotros. Hablamos de la razón número 2 también, que dijimos que Cristo murió para complacer a su Padre Celestial. ¿Para qué murió Cristo? Para complacer a su Padre Celestial. Vamos a mirar allí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y la Biblia dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, escuchen bien, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Ofrenda y sacrificio a quién? A Dios, en olor fragante. Entonces Cristo murió para complacer a Dios. Está muy claro, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús no forcejeó contra su airado Padre, no lo forzó tampoco a ser misericordioso con la humanidad. Su muerte tampoco fue el consentimiento de mala gana de parte de Dios de ser indulgente con los pecadores. No, lo que Jesús hizo cuando sufrió y murió fue idea del Padre. ¿De quién fue la idea? Del Padre, ¿sí? Fue una estrategia concebida aún antes de la creación. A la vez que Dios concebía y planeaba la historia de este mundo. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9, que dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo concibió Dios el plan de salvar a la humanidad? Desde antes de que fuese creado este mundo. Ya estaba en el corazón de Dios. Fíjese, Dios a nada se le escapa. Dios nada improvisa, porque Dios es un Dios sabio, que todo conoce, que es todopoderoso para hacer las cosas, y Él planeó nuestra salvación. Él planeó la muerte de su Hijo aún antes de que el mundo fuera creado, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Por una parte, entonces, el sufrimiento de Cristo es una efusión de la ira de Dios a causa del pecado, pero por el otro lado, el sufrimiento de Cristo es un acto hermoso de sumisión y obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Dios está airado con el pecador por su pecado, pero a la vez también ese plan contiene un hermoso acto de sumisión de parte de Jesús a la voluntad, para obedecer la voluntad del Padre. Por eso Cristo murió para complacer a su Padre Celestial. Fíjense, la muerte de Cristo complació a su Padre. La tercera razón que estudiamos fue para aprender obediencia y ser perfeccionado. Vamos a mirar allí en Hebreos capítulo 5, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, ¿y aunque qué? Sí, hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, la muerte de Jesucristo fue para que fuera perfeccionado y para que aprendiera obediencia. Vamos a entender un poquito bien esto.
no quiere decir, cuando habla la Biblia de que Cristo aprendió obediencia, no quiere decir que aprendió a dejar de ser desobediente. Quiere decir que con cada nueva experiencia aprendió en la práctica y en el dolor lo que significa obedecer. Y cuando dice que fue perfeccionado por aflicción, no quiere decir tampoco que fue gradualmente librándose de defectos como nosotros. Quiere decir que fue colmando la perfecta justicia que tenía que tener a fin de poder salvarnos. Por la muerte y por las aflicciones de Cristo aprendió obediencia y fue perfeccionado. ¿Sí está claro, mis hermanos? Porque Jesús nunca fue desobediente, Jesús nunca fue imperfecto, pero estas cosas Él aprendió en la práctica y en el dolor. Imagínense todo el dolor que Él sufrió en la cruz, lo que significa obedecer. Razón número 4. Cristo murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, por la sangre del pacto eterno. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús, se refiere a su muerte. No se lograría la salvación por el mero desangramiento de Jesús. Su desangramiento, o sea, su pérdida de sangre total hasta morir, es lo que hace crucial su derramamiento de sangre. La Biblia dice que resucitó no simplemente después del derramamiento de sangre, sino por ella. Un poquito complicado entender. Esto quiere decir que lo que la muerte de Cristo logró fue tan pleno, tan perfecto, que la resurrección fue el premio y la vindicación del logro de Cristo en la muerte. La resurrección fue el premio que Él logró en la muerte. Entonces Cristo murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Razón número 5. Cristo murió para mostrar las riquezas del amor y la gracia de Dios por los pecadores. ¿Quiénes son aquí los pecadores? Nosotros, ¿verdad? Pero Cristo murió para mostrarnos las riquezas del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Vayamos al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La medida del amor de Dios por nosotros se muestra en dos cosas. Una es el grado de sacrificio en salvarnos de la penalidad del pecado que teníamos. Y la otra es el grado de falta o ausencia de méritos que teníamos nosotros cuando Él nos salvó. Por eso es que la medida del amor de Dios se muestra en estas dos maneras.
el grado de sacrificio de Jesucristo en salvarnos y nuestra carencia total de méritos para salvarnos a nosotros mismos. O sea, estamos totalmente condenados. Pero Jesucristo para eso murió, para mostrarnos las riquezas del amor y la gracia de Dios por los pecadores, para nosotros mismos. Amén. ¿Dios murió por las ranas? No, claro que no. Las ranas no han pecado. No son suficientemente malos. Nosotros somos muy malos. Nosotros somos peores que las ranas. Por eso Cristo quiso morir, para mostrarnos las riquezas de su gracia y de su amor. La razón número 6 por la que Cristo murió fue para mostrar su propio amor por nosotros. ¿Para mostrar qué? Su propio amor para nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Diga, por mí. Vayamos al libro de Colosenses, Gálatas, capítulo 2, 20, que también dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿para qué murió Cristo o por qué murió Cristo? Para mostrarnos su propio amor por nosotros, ¿sí? La muerte de Cristo no solo es la demostración del amor de Dios. ¿Cuántos conocen San Juan 3:16? Parece aguacero aquí arriba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel, para cualquier persona que crea en Él, tenga vida eterna. Cristo murió para mostrarnos su propio amor. Aquí dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, pero también Cristo nos amó. Gálatas así lo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Cristo. La muerte de Cristo entonces no solo es la demostración del amor de Dios, sino también es la suprema expresión del propio amor de Cristo por todos aquellos que lo reciban y crean en Él como su Salvador. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva, que sufrieron mucho, nosotros lo sabemos por la historia y por lo que la palabra también nos cuenta, ellos sufrieron tanto por ser cristianos, fueron cautivados por esta razón. Una cosa es decir Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que decir Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando generalizamos, pues más bien es algo superficial, pero cuando decimos por mí, ya es algo individual, personal, y esto lo tenía muy claro la iglesia primitiva. Y ellos fueron cautivados por esa razón, y ellos estuvieron decididos a dar su vida y a no negar su fe, porque ellos sabían que Cristo por ellos había muerto de esa manera. Amén. Ellos tomaron el acto de la propia entrega del sacrificio de Cristo como personal. Por mí lo hizo. A ver, diga, por mí murió Cristo. Por mí sufrió Cristo. Esto nos hace más conscientes de la gravedad de nuestro pecado y de nuestra condición. Porque Él murió por mí. Él se entregó a sí mismo por mí.
Si cada uno podemos decir así individualmente, nos hace más conscientes de ese gran sacrificio y de ese gran amor que Cristo mostró para nosotros. La razón número 7 por la que Cristo murió es para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. ¿Para qué? Para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. O sea, nosotros teníamos una demanda ante la justicia de Dios. ¿Cuál era esa demanda? La muerte. Porque la paga del pecado es, y todos habíamos pecado, sí o no, entonces merecíamos la muerte. Pero Cristo murió entonces para cancelar esa demanda que teníamos delante de la justicia de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: sepultando con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, ¿a quién se está refiriendo cuando dice a vosotros? Pues a mí, a usted, a nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente, me dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 3 verbos muy importantes que hizo Cristo para mostrarnos ese amor y para cancelar las demandas que teníamos delante de la justicia de Dios. Anulando el acta de los decretos, quitándola de en medio, porque esto nos separaba de Dios, y clavándola en la cruz para mostrar al mundo que Jesús ha vencido al enemigo y a la muerte y a todas las demandas que teníamos por nuestro pecado. Amén. Es insensato pensar que nuestras buenas obras puedan un día superar nuestras malas obras. Es insensato pensar por 2 razones. Primero, porque no es verdad. Sin fe que exalte a Cristo, nuestras obras no significan más que rebelión solamente. Segunda, es tonto también esperar en las buenas obras, porque esta no es la manera en la que Dios salva. Dios no salva porque tú o yo seamos buenos o hagamos buenas obras. Dios tiene una manera diferente totalmente para salvar a los pecadores, que pesándoles sus obras. Solo hay esperanza en el sufrimiento y muerte de Cristo. La cancelación de las cuentas, la cuenta de nuestras malas obras deben ser borradas, no pesadas. Amén. ¿Deben ser qué? Borradas, no pesadas. La razón número 8 por la que Cristo murió es para convertirse en rescate por muchos. ¿Para qué? Para convertirse en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú puedes decir que estás entre los muchos? Sí, gracias a Dios que estamos ahí. No hay idea alguna en la Biblia que Satanás había que pagarle un rescate. Cuando, por ejemplo, un secuestrador tiene cautivo a una persona, ellos hablan a la familia y le dicen: si tú quieres ver a tu hijo salvo y sano, mándame tantos miles de pesos. Claro, la familia, tocado y sufriendo por su familiar que está cautivo,
hace todo el esfuerzo posible para conseguir esa lana y se lo llevan a los que tienen cautivos. En la Biblia no dice que Satanás tenía que recibir un rescate para dejarnos libres, para que pudiéramos ser salvos. ¿Sí? La cuestión no es quién recibe el pago. El enfoque está en su propia vida como el pago y en su libertad de servir más bien que de ser servido, y en los muchos que fueron beneficiados por el pago que él hace. Entonces, ¿quién recibió el rescate en este caso? Dios. Dios es quien recibe el rescate. Lo que Satanás recibió fue una derrota. Él está derrotado. Éramos cautivos de él. Hacíamos lo que él le gusta y nos obligaba a hacer porque éramos sus esclavos. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, pagó el rescate a su Padre, ahora nosotros somos libres por su sangre. Amén. Razón número 9. Cristo murió para perdón de nuestros pecados. ¿Para qué murió Cristo? Para perdonar nuestros pecados. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, la palabra dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué alivio, ¿verdad?, para nosotros. Qué gran alivio, porque la muerte de Cristo proveyó redención por su sangre de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Remisión, perdón, redención es la obra que realizó la muerte de Cristo para perdón de nuestros pecados. El perdón entonces supone gracia. La gracia te absuelve. O sea, yo no te condeno cuando yo no te demando cuando tú me ofendes, yo te perdono. La gracia da lo que alguien no merece. Por eso es que la misma palabra perdonar contiene en sí la palabra de donar. Perdonar no es saldar la cuenta, es abandonar el derecho a una compensación equitativa. ¿Por qué murió Cristo? Para perdón de nuestros pecados. Razón número 10, Cristo murió para proveer la base de nuestra justificación. Para proveer la base de nuestra justificación. En el libro de Romanos capítulo 5, vamos a leer allí. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El ser justificados ante Dios y el ser perdonados por Dios no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? Ser justificados ante Dios y el ser perdonados por Dios no es lo mismo. Ser justificado en un tribunal no es lo mismo que ser perdonado. Ser perdonado entraña que soy culpable y que mi delito no se cuenta.
Ser justificado implica que he sido juzgado y hallado inocente. Por eso es que es diferente justificado y perdonado. Mi demanda es justa, estoy vindicado. El juez dice inocente. Amén. Entonces Cristo murió para proveer la base de nuestra justificación. Razón número 11. Cristo murió para completar la obediencia que se traduce o que se convierte en nuestra justificación. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose obediente hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para completar la obediencia que se convierte en nuestra justificación. Amén. Entonces la justificación no es simplemente la cancelación de nuestra injusticia, es también el traspaso a nosotros de la justicia de Cristo. A ver, la justificación no es simplemente la cancelación de nuestra injusticia, es también el traspaso a nosotros de la justicia de Cristo. No tenemos una rectitud que nos ponga a bien con Dios. Lo único que un cristiano puede decir ante Dios es lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:9: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, por la fe de Cristo. Eso quiere decir entonces que Cristo cumplió perfectamente toda justicia, y esa justicia lo toma Dios en cuenta como nuestra cuando nosotros confiamos en Él y creemos en Él como nuestro Salvador. Dios miró la perfecta justicia de Cristo y nos declaró justos con la justicia de Cristo. Por eso Cristo murió para completar la obediencia que se convierte en nuestra justicia. Amén. Razón número 12 por la que Cristo murió es para cancelar nuestra condenación. ¿Para qué? Para cancelar nuestra condenación. La gran conclusión en cuanto al sufrimiento y la muerte de Cristo la encontramos en Romanos 8:1. ¿Alguien lo conoce de memoria? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la gran conclusión en cuanto al sufrimiento y muerte de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para ellos no hay ninguna condenación. ¿Ustedes han creído en Cristo Jesús? Entonces ya no hay ninguna condenación para nosotros. Para eso murió Cristo. Amén. Para cancelar nuestra condenación. Entonces estar en Cristo significa estar en relación con Él por fe.
La fe en Cristo nos une a Cristo. Así que su muerte, escuchen bien esto, así que su muerte llega a ser nuestra muerte y su perfección se convierte en nuestra perfección. Cristo llega a ser nuestro castigo que no tenemos que sufrir, y Cristo llega a ser nuestra perfección que no podemos alcanzar. Cristo llega a ser nuestro castigo que no tenemos que sufrir y nuestra perfección que no podemos alcanzar. Por eso murió Cristo, para cancelar nuestra condenación. Razón número 13. Cristo murió para abolir la circuncisión y todos los ritos como base de la salvación. ¿Para qué murió Cristo? Para abolir la circuncisión y todos los rituales como bases de la salvación. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y Gálatas capítulo 6, versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Nadie veía el fondo de este asunto más claramente que el apóstol Pablo. El verdadero significado del sufrimiento y muerte de Cristo estaba en juego. Entonces, ¿era la fe en Cristo suficiente para ponernos a bien con Dios? ¿O era también la circuncisión necesaria? La respuesta fue muy clara y Pablo lo dice muy claramente. Si Pablo predicaba la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz había sido quitado de en medio. La cruz significa libertad de la esclavitud de los rituales, de manera que ya no era necesario cumplir con la circuncisión. Dice el apóstol: para libertad Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Para qué murió Cristo entonces? Para abolir los rituales, para abolir la circuncisión y todos los rituales como base de la salvación. Pablo dice: si yo predico, Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si la circuncisión todavía fuera necesario, entonces si Pablo predicaba la circuncisión, pues entonces ¿por qué sufre persecución? Por eso, ellos todavía no entendían que Cristo había muerto para abolir la circuncisión y todo ritual como base de la salvación. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de esa manera. Razón número 14 por la que Cristo murió es para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. ¿Para llevarnos a dónde? A la fe y mantenernos fieles. Busque por favor Jeremías 33, versículo 32, versículo 40. Jeremías 32, 40 dice: y haré con ellos
pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí hay una pregunta: ¿por qué entonces los cristianos se apartan de Dios? ¿Por qué dejan los caminos de Dios? Si aquí dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque no hay temor en sus corazones y le da igual darle la espalda a Dios. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel continuamente. Ellos una y otra vez le daban la espalda a Dios, y Dios permitía a los reinos vecinos a venir a invadirlos y llevarlos como esclavos, como parte de la disciplina. Cuando ellos clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador y los volvía a traer. Pero otra vez, un tiempo después, volvían a hacer lo malo y Dios hacía lo mismo. ¿Por qué lo hacían entonces? Porque no había temor de Dios en sus corazones. Porque era en el antiguo pacto, donde los pecados no podían ser borrados, nomás eran cubiertos. Hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy en el corazón de cada creyente debe haber temor de Dios para ofenderle. Si a usted le hace muy fácil pecar y ofender a Dios, no hay temor de Dios en su corazón, y esto es muy peligroso. Estás a un paso de abandonar la fe. Debemos tener mucho cuidado. Cuando nuestro corazón se torna insensible al pecado, cuando se cauteriza la conciencia, nos es muy fácil caer en el pecado, caer en la tentación y ofender a Dios. Algo grave está pasando allí. Cristo murió para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. Para garantizar que esto no fallara, Cristo toma la iniciativa de crear la fe y asegurar la fidelidad de su pueblo. Trae al pueblo un nuevo pacto, porque el antiguo pacto no le funcionó bien. Cristo toma la iniciativa de crear la fe y traer ese nuevo pacto, escribiéndola no sobre piedras como en la antigüedad, sino escribiéndola sobre el corazón. En contraste con la letra, sobre la piedra dice que el Espíritu da vida, 2 de Corintios 3:6. Cuando aún estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la vida espiritual que nos capacita para ver y creer en la gloria de Cristo. ¿Cuándo nos dio vida Cristo Jesús a nosotros? Cuando aún estábamos muertos, o sea, nosotros no fue iniciativa nuestra. Nosotros estábamos totalmente condenados, estábamos muertos, ni pensábamos en Dios. Sin embargo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. ¿Cuántos son fieles al Señor? Levanten su mano. Y dice: yo no tanto. Bueno, cada quien conoce su corazón. Y si usted no siente que es tanto fiel, pues chéquelo bien, analícelo a la luz de las Escrituras. Dice Pablo: si estás en la fe. Y este debe ser un escrutinio y un análisis continuo, diario, cada momento, porque el mundo nos ensucia, el mundo nos hace caer, el diablo nos hace caer, la carne nos mete la zancadilla también. Entonces Cristo murió para llevarnos a la fe y mantenernos fieles al Señor. Razón número 15. ¿Para qué murió Cristo? Para hacernos santos, intachables
y perfectos. Híjole, pues no, ya vámonos al cielo mejor. ¿No te parece bien? Ya no vamos a pecar. Ya somos santos, intachables y perfectos. ¿A qué se refiere esto? Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea que nosotros éramos bien malos. Nada bueno había en nosotros, nada bueno podíamos hacer. Mas sin embargo, aún en esa condición, Cristo nos reconcilió con el Padre. Por eso Cristo murió, para hacernos santos, intachables y perfectos. Versículo 22 dice, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y esto solamente, ¿quién lo podía hacer? Cristo, un hombre perfecto, un hombre santo y un hombre sin mancha. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Una de las mayores angustias de la vida cristiana, mis hermanos, es la lentitud de nuestro progreso. ¿Cuántos hemos hecho cambios de noche a la mañana y de pronto ya nos vimos bien santos? Seguimos luchando, seguimos batallando con áreas de nuestro carácter, con áreas de nuestros pensamientos, en el área de nuestras actitudes y aún de nuestras palabras. ¿Sí es cierto o no? Sí. Por eso, esa es una de las mayores angustias. Luego decimos, pero ¿por qué fallo? ¿Por qué otra vez pequé? Bueno, habitamos en una carne que le gusta pecar. Vivimos en un mundo que nos asedia con las tentaciones. Existe un enemigo que nos pone las cosas a la mano tan atractivas para engañarnos y hacernos caer. Es una lucha constante y eso tenemos que saberlo muy bien. Pero aún sin embargo, con todo eso, Cristo murió para hacernos santos, intachables y perfectos. Una de las mayores fuentes de gozo y constancia es saber que en la imperfección de nuestro progreso ya hemos sido perfeccionados. ¿Cuál es nuestro mayor gozo? Es saber que en la imperfección de nuestro progreso ya hemos sido perfeccionados y que eso es debido al sufrimiento y muerte de Cristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, que dice: por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿No puede hacer qué? Quitar los pecados. El 14, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Entonces los machos cabríos no pudieron hacer lo que hizo Cristo. Dice aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Diga, yo soy. ¿Sí? Así es, nosotros somos ese pueblo de Dios. Estar santificado entonces significa que somos imperfectos y estamos en proceso. ¿Qué quiere decir estar santificados? Que somos imperfectos y estamos en proceso. No estamos volviéndonos santos
nos estamos volviendo santos día tras día, es un proceso, aunque no todavía del todo. Algún día la obra será terminada. Esa obra que Cristo empezó, dice la palabra, un día la va a concluir. El gozoso estímulo aquí es la evidencia de nuestra perfección ante Dios. No la perfección experimentada, sino el progreso experimentado. Lo bueno de todo es que el hallarnos en el camino es prueba de que hemos llegado. El estar aquí en el camino es que estamos llegando a ese progreso de perfeccionamiento todos los días. Entonces, ¿Cristo murió para qué? Para hacernos santos, intachables y perfectos. Alcanzamos a ver otro, razón número 16. Para darnos una clara conciencia. ¿Cuántos luchan con su conciencia? Y a veces en la noche estás como licuadora dando vueltas y vueltas y no puedes dormir. Tu pensamiento viene aquí, hiciste mal y te tratas de callar la conciencia. Vienes a la iglesia para callar la conciencia, das tu ofrenda y tus diezmos y la conciencia no se calma. Y batallas. Cristo murió para darnos ¿qué? Una clara conciencia, porque nosotros mismos no podemos calmarla. No tenemos manera de hacerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, solamente la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Para eso murió Cristo. El problema de una conciencia sucia lo vemos en Adán y Eva. Usted conoce la historia. Tan pronto como ellos pecaron, su conciencia se manchó. Antes de haber pecado, su conciencia era pura, limpia, perfecta. Dios descendía del cielo y platicaba con ellos como aquí nosotros. ¿Y qué pláticas habrían tenido? Tremendas pláticas. Pero cuando la conciencia fue manchada por el pecado, ellos mejor se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba manchada. ¿Sí? Tan pronto como ellos pecaron, su conciencia se manchó. Su sentido de culpa fue ruinoso. Arruinaron su relación con Dios, se escondieron. Arruinaron su relación entre ellos mismos, se culparon mutuamente. La mujer que me diste, Señor, la serpiente me tentó. Su conciencia estaba mal, estaba manchada. Arruinaron su paz consigo mismos. Cuando se vieron desnudos tuvieron vergüenza. No tenían vergüenza antes. Entonces la conciencia, al mancharse, también los manchó a ellos. Se quitó esa paz en medio. ¿Sí? Nuestra conciencia nos condena. No nos sentimos suficientemente buenos para acercarnos a Dios. ¿O a poco tú te sientes tan a gusto acercarte a Dios cuando has pecado, cuando le has ofendido? ¿Con qué cara nos acercamos a Dios cuando le fallamos? Hasta ni podemos orar, a menos que nos humillemos. Y en un profundo arrepentimiento, con dolor en nuestro corazón, por haberle fallado a Dios, podemos acercarnos. Porque ese arrepentimiento sincero doblega nuestro yugo, nuestro pecado, para podernos acercar a Dios y entonces poderle expresar nuestro dolor y arrepentimiento por haber fallado. Cómo la conciencia nos estorba y nos impide acercarnos al Señor. Amén.
todo esto todo este procede de la muerte. Por ejemplo, estamos contaminados, el orgullo, la lástima propia, la amargura, la lujuria, la muerte, los celos. Todo esto, la codicia, la apatía, el temor, todo esto viene de la muerte y conducen a la muerte. Por eso es que nos sentimos mal y sin esperanza. La única respuesta a esto es la sangre de Cristo, el único agente que nos limpia en el universo y que puede dar descanso a nuestra conciencia en esta vida y paz en la muerte. Cuando tu conciencia es limpia en esta vida, tú tienes paz en tu corazón, no solamente aquí, sino un día tienes que partir delante de Dios también, porque tu conciencia está tranquila. Y qué bonito es tener esa conciencia. Pueden acusarte, pueden levantarte falsos, pero si tu conciencia no te condena, puedes estar tranquilo. Tú no te defiendes por ti mismo, dejas ese caso en las manos de Dios y Dios lo juzga. Por eso tú puedes estar en paz aquí y paz también en la muerte. Gloria a Dios. Última, ya no más, ya no más última. Razón número 17. Cristo murió para obtener todas las cosas que son buenas para nosotros. Órale, un bajo carísimo para alabar a Dios. Una guitarra, un teclado de última hechura, una casa nueva, un carro de lujo. Dice aquí que Cristo murió para darnos todas las cosas que son buenas para nosotros. Por eso es que luego andan predicando mal, ¿verdad? Tú eres hijo de rey, tú mereces lo mejor. Ay, ay, ay. No sé de cuál rey, porque de Cristo no. Es de otro rey. Y eso está más terrible que nada. Romanos 8:32. ¿Cristo murió para qué? Para obtener todas las cosas que son buenas para nosotros. Romanos 8:32 dice: ¿quién acusará a los...? No, el que no escatimó a su propio Hijo, está hablando aquí de Dios, ¿verdad? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oye, esta promesa es tremendo, ¿sí? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que son buenas para nosotros? Si Dios hizo lo más difícil de todos, a saber, entregar a su Hijo para morir y sufrir, entonces es cierto que hará lo que es comparativamente más fácil, darnos con Él todas las cosas. Pero ¿cuáles son todas estas cosas que son buenas para nosotros? No son cosas materiales, para empezar. Dios no está interesado en darte un carro nuevo, una casa grande o nueva. No, Él no está interesado en eso. Por eso, si nosotros le estamos pidiendo eso, no lo vamos a recibir. Entonces una chocita ahí de palitos o qué. Nos va a dar lo necesario. Pero todas estas cosas buenas para nosotros, quiere decir que Él nos dará todas las cosas que son buenas, que realmente necesitamos a fin de ser conformados a su imagen. Los problemas, las dificultades, las tristezas, las soledades, las angustias, los dolores forman carácter. Y con eso Dios nos está conformando a su imagen. Si Dios no escatimó en darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Se está refiriendo entonces a todas aquellas cosas que realmente necesitamos a fin de ser conformados a la imagen de Cristo, a su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Las pruebas, las luchas, tribulaciones, aflicciones que pasa el cristiano va encaminado para ser conformado a la imagen de Jesucristo, para que en ti haya amor, gozo. ¿Cómo viene la paz a nuestra vida? Perdone, la paciencia. ¿Cómo se produce paciencia en nosotros? Cuando Dios te pone al lado a algún hermano que te está picando las costillas con un cuchillo todos los días y que ya no lo aguantas. Y dice, mañana no voy a ir a la iglesia porque va a ir el hermano que me hace la vida imposible, ¿verdad? El que murmura contra ti, el que te levanta falsos, el que habla mal de ti. Esos son los medios que Dios usa para formar carácter en ti. Y si tú le huyes, estás huyendo al trato de Dios y no estás siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Y te rezagas porque te apartas y mejor te aíslas. Eso es lo peor que podemos hacer nosotros. Nunca debemos apartarnos, aunque estemos sufriendo la carga, lo que tú quieras entre hermanos. Estamos siendo conformados unos a otros a la imagen de Jesucristo. Que no te cae bien un hermano y te duele la panza cuando lo ves. Salúdalo, acércate, ámalo, dice la palabra. No le huyas, no pidas castigo y juicio para él. Búscale bendiciones, bendícelo. Este fue el mensaje de Cristo. Y esto no encajaba en la mente de los oyentes, porque ellos estaban acostumbrados a la ley. Ojo por ojo, diente por diente, lo que te hizo, me lo pagas igual. ¿Verdad que no? Cristo vino a predicar otro mensaje. ¿Por qué? Es porque Cristo murió para darnos todas las cosas que son buenas para nosotros. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y cada uno de nosotros podemos ver el progreso que hemos tenido. Miren, en estos 3 años y medio que llevamos juntos, vea cómo Dios ha tratado contigo a través del hermano, a través de las circunstancias de la vida que has atravesado. Y aún a través de aquellos enemigos de afuera que te critican o que se burlan de ti o que te rechazan. Aún ellos forman parte del trato de Dios para tu carácter. Por eso el cristiano entra en un camino que no tiene retorno y su carro no tiene reversa. Ese solamente va para adelante y se abre camino, porque para esto murió Cristo. ¿Te da gusto esto? A mí me encanta. Cuando tengo pruebas y aflicciones, duele, sufre uno, pero redunda para bien. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no le huyas, no le corras, aguanta. Como los meros cristianos. Iba a decir otra cosa, pero mejor ser cristiano, porque tenemos las bendiciones del Señor, su presencia, su fortaleza para soportar y podemos caminar. ¿Verdad, Dani? Amén. No importa lo que venga. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por el entendimiento que nos das para saber un poco más ampliamente y profundamente el por qué tú diste tu vida,
el por qué tú sufriste en la cruz por nosotros. Nunca nos cansaremos de agradecerte, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón, porque es incalculable el precio que tú pagaste por nosotros. Y por eso, Señor, surge en nuestro corazón gratitud, un profundo agradecimiento y un deseo muy grande, Señor, de agradarte cada día de nuestra vida que nos permites en este mundo, Señor. Gracias porque no lo logramos en nuestra fuerza o en nuestros conocimientos. Lo logramos por tu poder que actúa en nosotros y tu gracia que derrama sobre nosotros. Gracias por tus misericordias que hasta hoy disfrutamos y que son nuevas cada mañana. Tu palabra que mora en nuestro corazón, que nos da fuerzas y nos sostiene firmes ante situaciones difíciles, Señor. Gracias. En tus manos, Señor, pongo a tu pueblo en esta tarde para que tú sigas hablando a su corazón y le sigas mostrando tu gran amor, Señor, al enviarnos a tu Hijo al mundo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús.